Bien, en esta oportunidad, semana 19, vamos a hacer los ejercicios de repaso. Una forma de hacer más rápido los ejercicios, o mejor dicho, de hacer una mayor cantidad de ejercicios, es que voy a plantear en algunos casos las expresiones generales para que ustedes prácticamente puedan reemplazar los datos y con ello obtener la respuesta. Bien, en este problema 1 nos indica lo siguiente. En una región de la atmósfera, la presión del aire, P, está dada por esta ecuación dimensionalmente homogénea, donde nos dice que P sub 0 representa la presión, Z la distancia, T la temperatura, M la masa y G la aceleración. Nos preguntan, determine la dimensión de R. Bien, se observa que R, ¿dónde se encuentra? En este caso R es parte de ¿quién? Veamos aquí. Todo él hace el papel del exponente. Y si yo tomo la dimensión a ese exponente, ¿cuánto debe ser su resultado? Si yo tomo la dimensión de ese exponente, la dimensión de todo ello debe ser igual a ¿cuánto? Como vimos en un principio, todo exponente es un número real y la dimensión de todo número real es igual a 1. Bien, aquí hay un pequeño detalle. Yo quiero conocer la dimensión de ¿quién? De R. Quiere decir entonces que debe ser conocido la dimensión de M, de G y de lambda. ¿Se conoce la dimensión de M? Sí, porque M representa la masa, un check. ¿Se conoce la dimensión de G? También, porque representa la aceleración. Acá viene el detalle. Nos dan como dato o nos dicen la dimensión de lambda. ¿Nos dicen qué representa lambda? No. Entonces, por el momento, no puedo conocer la dimensión de R, porque aún no conozco la dimensión de lambda. Ahora observo aquí, ¿dónde además aparece lambda? Observo que lambda aparece en esta parte. Bien, entonces, ¿cómo obtengo en este caso la dimensión de lambda? Sabiendo ahora que se encuentra ahí. Pues podemos aplicar aquí el principio de homogeneidad. O sea que vamos a tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. De la siguiente manera. Tomo por acá la dimensión de P. Es igual a ¿quién? A la dimensión de P sub 0. Esto lo por quién? Por la dimensión de todo él. 1 menos lambda por Z entre T. Todo él está elevado a un exponente, que es mg entre lambda por R. Y aquí observo algo muy importante. Voy a resaltar así en lila. Dentro de estos corchetes o dimensiones que estoy expresando en color lila, tengo una resta, ¿cierto? ¿Qué ocurre si tengo dentro de esos corchetes o dimensiones una suma o una resta? ¿Qué se puede hacer con ese signo en el siguiente paso? Igualdad. Así es, muy bien. Entonces voy a extraer eso que he encerrado en color lila y lo voy a analizar por aquí aparte. Entonces tengo ahí 1 menos lambda por Z entre T. Como indica su compañero, en el siguiente paso ese signo menos lo puedo cambiar por A, igualdad. Y obtengo esto. Ese signo menos, ahí está, lo he cambiado por el signo igual. Listo. ¿Y qué observo ahí? Que en la igualdad o en el lado izquierdo de la igualdad tengo la dimensión de 1. Y 1 es un número real. Entonces, ¿cuánto debe ser la dimensión de él? La dimensión de 1. Sabiendo que 1 es un número real. Su dimensión es igual a 1. ¿Y esto es igual a quién? A la dimensión de lambda por Z entre T. Y ahí vamos a desdoblar. Entonces tengo dimensión de lambda por la dimensión de Z. Y todo esto entre la dimensión de T. Ahora voy a reemplazar aquí lo que nos representa cada uno de ellos. Ahí tengo la dimensión de lambda
Veamos, dice que z representa la distancia y la distancia tiene como dimensión a L mayúscula. ¿Entre quién? Tengo por acá T. T representa la temperatura termodinámica. ¿Y cómo se representa la dimensión de la temperatura? Con tita. Esto se expresa, así es, como un teta mayúscula. Así es, muy bien. De ahí entonces despejamos. Entonces despejamos y voy a conocer la dimensión de lambda. Entonces teta pasa a multiplicar, L pasa a dividir, y de ahí que la dimensión de lambda es igual a teta por L a la menos 1. Hasta ahí, a ver, confirmen con un like. A ver, confirmen hasta ahí con un like este resultado. Hasta ahí nada más. Muy bien, ya tenemos entonces la dimensión de lambda. Ahora sí, con esa información ya puedo conocer la dimensión de R. Y para eso voy a analizar estrictamente, ¿quién? El exponente. Ahora vamos a analizar estrictamente el exponente, cuya dimensión, como ya sabemos, debe ser igual a 1, ya que todo exponente siempre es un número real. Bien, los desdoblamos e incluso ya podemos reemplazar de forma más directa. Sería entonces la dimensión de m, que representa la masa, y esa es m mayúscula. Luego, ¿por quién? Por la dimensión de g, que representa la aceleración de la gravedad. ¿Y su dimensión cuál es? L de a la menos 2. ¿Entre quién? La dimensión de lambda, pero lambda es teta por L a la menos 1. Y luego, ¿por quién? Por la dimensión de R. Y todo esto igual a quién? A 1. Finalmente, esta dimensión de R pasa a multiplicar a 1 y de ahí obtenemos finalmente la dimensión de R. Entonces, ¿qué nos queda? M. Este L a la menos 1 que está en el denominador, cuando pasa al numerador, se convierte en L. Y con el L que ya tenemos en el numerador, vamos a obtener L al cuadrado. ¿Por quién? Por T a la menos 2. Y este teta pasa al numerador. Y esto correspondería a un teta a la menos 1. Listo. Y ahí finalmente tendríamos la respuesta. Bien, si desean pueden tomar una captura, ya que lamentablemente si paso a la siguiente diapositiva, esto ya desaparece. Ahí les doy unos segundos para que tomen la captura e indiquen sus consultas. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva o problema. Ojo que si paso, esto ya no vuelve a aparecer, ¿correcto? Lamentablemente, si borro, ya no vuelve a aparecer. Bien, continuamos. En 3, 2, 1, va. Problema número 2 nos dice, en la figura se muestran tres vectores A, B y X, inscritos en un triángulo equilátero. Halla la expresión de X en función de los vectores A y B. Bien. Para esto entonces tenemos que plantear aquí, o tener en cuenta aquí, la parte geométrica, los conceptos geométricos, y en este caso para un triángulo equilátero. Aquí se observa que se han trazado dos alturas, ¿cierto? Esas dos alturas. Muy bien. Ahora aquí. Quiero conocer X en función de los vectores A y B. Una forma sería que X se encuentre dentro de un triángulo, ya que yo sé más fácil relacionar los vectores dentro de un triángulo.
Por ejemplo, ese triangulito podría ser este. Ahí. Ahí podríamos, por ejemplo, tener x en función de a y de b, relacionando los vectores, pero en ese triángulo pequeño. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy bien. Vamos entonces con los conceptos previos. Tengo aquí un triángulo cualesquiera. ¿Listo? Este, digamos, vale como A. Y les plantean como dato lo siguiente. En este caso, ¿cuánto vale esta recta de color lila en función de A? ¿Será A medios, A tercios, 2A? A medios. A medios, así es. Esto se le conoce como el teorema de la base media. Bien, y algo parecido está ocurriendo aquí. ¿Por qué? Veamos. Tengo esta altura, lo voy a resaltar aquí. Tengo esta altura, ¿correcto? Dentro de un triángulo equilátero. Entonces, ¿cómo debe ser este lado con este otro? Iguales. Deben ser iguales, así es. Entonces, si observo que toda la base vale como B, entonces, ¿cuánto vale todo esto? El de celeste que está arriba. B medios. B medios, muy bien. Todo vale B medios, ¿cierto? Pero aquí también observo un detalle, que aquí se ha trazado otra altura, ¿no? La que pasa justamente por el vector B. Entonces, estos dos también, ¿cómo deben de ser? Iguales. Entonces, si todo esto vale B medios, entonces, ¿cuánto vale solamente esta porción? B cuartos. B cuartos, así es, muy bien. Entonces, eso de ahí vale B cuartos, así es. Bien, hasta ahí ya tengo por lo menos esa parte del triángulo que queremos formar, ¿correcto? Pero ahora falta, entre comillas, esta parte que corresponde como que a la hipotenusa, ¿no? Falta este de aquí, que corresponde como la hipotenusa. Bien, para eso entonces observo lo siguiente. Se han trazado estas dos alturas y se ha interceptado en este punto. Se han interceptado en este punto. Entonces, ¿qué Parecido. relación hay entre este lado? Claro, y este otro. ¿En qué relación están esas dos A dos, porciones? claro. De 2 a Claro, 1. de 2 a 1, ¿cierto? Claro. Entonces, para evitar trabajar con fracciones, voy a asumir que todo vale como un 3R. Y voy a asumir que todo vale como un 3R. Entonces planteo lo siguiente. Esto de aquí va a ser como R y este de aquí va a ser como 2R. Para evitar trabajar con fracciones. Asumo que todo vale 3, entonces este vale como 1 y este vale como 2. Bien, ahora planteamos lo siguiente. En el triángulo pequeño, en este que estoy resaltando, ¿qué relación hay entre B medios, X y R? A ver, ¿qué relación hay entre esos vectores? B medios, X y R en ese triángulo pequeño. Suman 0. Rectángulo. Ah, no, no. La suma de B La medios resultante es R. X. R. Ajá, es R. Claro, así es. O sea, B medios más X es igual a R, ¿cierto? ¿Hasta ahí? Bien, a esto le llamo número 1. Ahora voy a buscar una relación en este otro triángulo, porque ha aparecido una nueva variable, que es R. Yo tengo que eliminar R de alguna otra manera. Ahora, en este triángulo que he resaltado en color amarillo, ¿qué relación hay entre B, A y 2R? A ver.
¿será que A más 3R es igual a B? O quizás Sí, A medios, ojo, o A quizás A medios. medios más 3R es igual a B. a A medios. medios. A medios, claro, así es. Entonces aquí justamente como tenemos esta altura, ¿no? Donde justamente está 3R, entonces ha bisecado, ¿no? A este ángulo, a este lado, partiendo partes iguales, entonces este aquí es a medios. Entonces en este triángulo que tenemos que a medios más 3R es igual a ¿quién? Al vector B. Ahí está. A medios más 3R es igual a ¿quién? Al vector B. Y esto le llamo expresión número 2. Ahora, ¿qué puedo hacer? Reemplazar la expresión 1 en 2. De la siguiente manera. En la expresión 1 tengo B medios más X. Perdón. De frente vamos a hacer para ahorrar espacio. Ya. Entonces en la expresión 2 tenemos ahí A medios más 3R. Pero ¿quién es R? Lo que tenemos arriba, ¿no? Que es B medios más X. Ahí está. Y este es igual a ¿quién? Al vector B. Listo. Entonces ahí finalmente ya podemos despejar y obtener cuánto vale X en función de A y B. El 3 pasa a multiplicar, entonces tengo por acá 3B medios. B medios más 3X es igual al vector B. Bien, despejando, ¿cuánto vale en este caso el vector X? A ver, hasta ahí. ¿Cuánto vale entonces el vector X en función de A y B? Acá sería B menos 3B medios. Eso les va a quedar ¿cuánto al final? A medios más 3B medios menos B es igual a 3X. Ya. Y dividiendo el 3 a todo, ¿cuánto nos da finalmente? Porque ahí, como les decía, yo lo planteo hasta aquí y ustedes prácticamente ya lo culminan. Y así voy a hacer casi en todos los problemas. Por una cuestión de tiempo, lo voy a dejar en expresiones generales, como para que ustedes puedan reemplazar finalmente ya los datos y obtener la respuesta. Bien, ahí ya quedaría para ustedes como una especie de tarea, para cuando finalmente obtener la expresión de X en función de A y B. Bien, moraleja, recordar los conceptos geométricos, como por ejemplo en este caso las propiedades para un triángulo equilátero, cuando se trazan ya sean las medianas o las alturas, etc. Bien, hay unos segundos para luego pasar a la siguiente diapositiva o problema. Bien, entonces paso en 3, 2, 1 a la siguiente diapositiva. Bien, problema 3. Problema 3 nos dice, dado los vectores, y en este caso los vectores A y B están expresados en función de los vectores unitarios, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Nos dice en la primera, los vectores A y B son paralelos y en direcciones opuestas. ¿Cómo me di cuenta cuando los vectores son paralelos? Solamente hasta ahí. Cuando los vectores son paralelos. ¿Alguien recuerda qué relación cumplen cuando los vectores son paralelos? Misma Que por ejemplo, dirección. o también pueden tener direcciones opuestas. También puede ser que tengan direcciones opuestas. Pero en general es de la siguiente manera.
Que el vector A sea igual a ¿quién? A un lambda por el vector B. O sea que la relación entre ellas sea un número escalar. Este número escalar puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser entero o puede ser fraccionario. Pero ¿qué sucede si lambda es positivo? Entonces quiere decir que los vectores A y B son paralelos y además tienen igual dirección. ¿Qué sucede si lambda es negativo? Los vectores A y B son paralelos, pero tienen direcciones opuestas. Entonces aquí lo que tengo que obtener es el valor de lambda y observar si ese resultado de lambda es positivo o negativo. Ahora, ¿qué sucede si entre A y B no hay ninguna relación? O no se puede expresar de esta forma. Entonces quiere decir que los vectores no son paralelos, sencillamente, no son paralelos. Si lambda, o mejor dicho, no hay una relación aquí, entonces quiere decir que los vectores A y B no son paralelos. Bien, entonces observo lo siguiente. Tengo el vector A ya expresado de la siguiente manera. Inclusive lo voy a expresar en función, a ver, de pares ordenados. ¿Les parece o lo dejo expresado así tal como está? Depende de ustedes. O lo dejo así tal como está. Ya está. Entonces acá tendríamos que A es igual a 1, implícitamente tengo el 1, por su vector unitario I, menos 3J y más 2K. Ahora el vector B. Observen allí. En el vector B, estos numeritos son múltiplos de ¿cuánto? Todos ellos. El 4, el 12 y el 8. De 4. De 4. Entonces aquí me conviene factorizar el número 4, ¿correcto? Bien, voy a factorizar el número 4. Entonces aquí nos queda, o inclusive el menos 4. Inclusive el menos 4. Para evitar hacer un paso adicional, voy a factorizar el menos 4. Ahí está el menos 4. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar un I. Nos va a quedar por acá menos 3J. Y nos va a quedar aquí más 2K. Listo. Y observen aquí. Todo esto que está entre paréntesis, todo el ¿quién es? ¿Es o no el vector A? Es el vector A. Así es. Entonces, ¿qué concluyo? Que el vector B es igual a menos 4 veces el vector A. Y observo ahí justamente que se ha encontrado ese valor de lambda. ¿Y ese lambda cómo nos ha salido? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Por lo tanto, los vectores A y B son paralelos y además sus direcciones ¿cómo son? ¿Iguales u opuestas? Opuestos. Opuestas. Muy bien. Por lo tanto, la primera, ¿cómo debe ser? ¿Verdadero o falso? Son paralelos, sí, y además tienen direcciones opuestas. Verdadero. Eso es porque el lambda nos ha salido negativo. Bien, segunda proposición. Nos dice, la magnitud de la resultante de los vectores A y B es máxima. ¿Cuándo la resultante es máxima? Cuando los dos vectores son paralelos y además en igual dirección, o cuando son paralelos y tienen direcciones opuestas. Igual dirección. Igual dirección, muy bien. Pero de la primera proposición que hemos deducido, que tienen igual dirección o direcciones opuestas. Aquí hemos deducido que los vectores A y B tienen direcciones opuestas. Entonces su resultante podrá ser máxima. No es mínima. No. Claro, así es, va a ser mínima, así es. Su resultante en este caso va a ser mínima, porque los vectores A y B son paralelos, pero ojo, tienen direcciones opuestas. Por lo tanto, su resultante no va a ser máxima.
De ahí que esto automáticamente es falso. ¿Correcto? Vamos a justificar aquí. La resultante máxima se obtiene cuando los vectores son paralelos, pero tienen igual dirección. Por ejemplo, si él es A y este otro vale B, entonces se observa que son paralelos y además tienen igual dirección. En ese caso, sí se obtiene una resultante máxima. ¿Y esto además cómo se obtiene? ¿O su magnitud cómo se obtiene? Simplemente sumando sus magnitudes. Pero eso no ocurre aquí, ya que de la primera proposición hemos inferido, hemos deducido que los vectores A y B tienen direcciones opuestas. Bien. Tercera proposición. Nos dice, la magnitud del vector A más B es mayor que la magnitud del vector A menos B. ¿Verdadero o falso? Verdadero. A ver, vamos entonces a analizar. Falso. Primero el del A más B. Falso. A ver, primero el del A más B. Muy bien. Tengo aquí el vector A. Ahí está, el vector A. Más ¿quién? El vector B. Pero de la primera proposición, ¿cuánto vale el vector B en función de A? Él vale menos 4 veces el vector A. Entonces el vector A más B, ¿cuánto vale? Vale como menos 3A. O sea que la magnitud del vector A más B va a ser igual a 3 veces la magnitud del vector A. Bien, esa es la primera parte. Ahora vamos a comparar con el otro, con el vector A menos B. Entonces tengo aquí el vector A menos ¿quién? El vector B. Pero de la primera proposición, el vector B es igual a ¿quién? Menos 4 veces el vector A. Y por regla de signos, menos por menos, ¿qué nos da? Más. Entonces tengo aquí A más 4A y eso que nos da como 5A. Luego le tomo aquí la magnitud o el módulo. Y observo entonces que la magnitud del vector A menos B va a ser igual a 5 veces la magnitud o el módulo del vector A. Ahora sí, ¿cómo debe ser la tercera proposición? Nos dice que la magnitud del vector A más B es mayor que la magnitud del vector A menos B. Por ahí respondieron rápidamente. ¿Cuál fue su respuesta? Falso. Falso. Así es, muy bien, falso. Listo. Bien, hay unos segundos. Bien, en 3, 2, 1, paso a la siguiente diapositiva, a menos que tenga alguna consulta. Bien, continuamos. Y tengo ahora el problema número 4. Nos plantea lo siguiente. Dos atletas A y B se desplazan en la dirección del eje X, según sus ecuaciones posición-tiempo. Tener presente estos datos muy importantes, esto que está entre paréntesis. ¿Correcto? Ahí les dan esa ayuda. Bien, nos dicen además, si en t igual a 0 y en t igual a 2 segundos los atletas están distanciados o separados 5 metros, pregunta, ¿cuánto tiempo tardan en encontrarse? Bien, si los móviles, los atletas, se encuentran,
Entonces, para ese instante en el cual se encuentran, ¿cómo deben de ser sus posiciones? Tanto del atleta A como del atleta B. ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales, muy bien. Pero hay un pequeño detalle. De la ecuación de movimiento del atleta A no conozco x sub 0. Y de la ecuación de movimiento de B no conozco v. Entonces, primero, antes de conocer ese tiempo, deberíamos de conocer previamente x sub 0 y además v. ¿Eso cómo lo obtenemos? Con ese dato que está escrito en color marrón. Bien, entonces vamos a partir del dato. Voy a trazar aquí una recta. Ahí está. Y por acá tengo el 0. El origen de coordenadas. Bien. Para t igual a 0. Para t igual a 0. ¿Cuánto vale la posición del atleta A? Reemplazamos en t igual a 0. Esto de acá se elimina. Entonces la posición del atleta A es igual a ¿quién? X sub 0. Pero hay un pequeño detalle. X sub 0 puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Correcto? Y ahí Dice justamente positivo, va profe. esta ayuda. Claro, así es. Muy bien. Entonces, ojo, yo no podría saber sin este dato si la posición inicial de A se encuentra aquí o se encuentra por acá. O sea, a la derecha o a la izquierda del origen de coordenadas. Para eso justamente le dan esta ayuda. Le dicen que X sub 0 es positivo. Entonces necesariamente debe encontrarse en esta región. No sé cuánto vale, pero sí o sí debe estar en esa región. Lo dejamos ahí, X sub 0. Ahora, para t igual a 0 lo reemplazamos en la posición de B. En t igual a 0. Entonces, si t vale 0, este término desaparece, se anula. Y de ahí que la posición del móvil B para t igual a 0, ¿cuánto vale? Menos 4. Menos 4. Muy bien. Y eso lo vamos a indicar aquí. Ahí está, menos 4 metros. Nos dice por dato el problema que para ese instante t igual a 0, la distancia que los separa es igual a 5 metros. De 0 a menos 4 ya tengo una distancia de 4 metros. Pero la distancia entre menos 4 y x sub 0 debe ser igual a 5. Entonces, ¿cuánto creen que vale x sub 0? 1. 1, así es, 1 metro. Muy bien. Ahí está. Entonces, hasta ahí ya tenemos cuánto vale x sub 0, ¿correcto? Ahora falta conocer el valor de v. Para eso entonces analizamos el otro tiempo, que fue de 2 segundos. Ahora analizamos para t igual a 2 segundos. De igual manera trazamos aquí una recta. Acá colocamos el origen. Y reemplazamos para t igual a 2 segundos. Muy bien. Entonces tengo aquí, para el móvil A, esto es x sub 0 menos 2t. Pero x sub 0, ¿cuánto vale? Hemos deducido que él vale 1, ¿cierto? Y reemplazamos entonces aquí para t igual a 2 segundos. Entonces tengo ahí 1 menos 2 por 2. ¿Y esto cuánto nos da? Esto es menos 4. Tengo 1 menos 4 que nos da menos 3. Entonces quiere decir que la posición de A para t igual a 2 segundos, ¿cuánto vale? Menos 3. Entonces él vale ahora menos 3. Ahí se encuentra el móvil A. Muy bien. Pero un detalle, para t igual a 2 segundos, los atletas están separados 5 metros. Entonces acá les pregunto, ¿dónde debe encontrarse para t igual a 2 segundos el atleta B? ¿Dónde debe encontrarse? ¿En qué posición? Si se sabe que la distancia que los separa es igual a 5 metros. 2.
2. Así es, en la posición 2. Así es. Muy bien, en la posición 2. Perfecto. Bien. ¿Y eso para qué nos sirve? Es que con ese dato de la posición 2 metros voy a conocer el valor de V. Porque hemos indicado que para t igual a 2 segundos, la posición de B es igual a ¿cuánto? Menos 4 más V por t. Para t igual a 2, del gráfico de abajo hemos deducido que esta posición de B vale 2 metros. Ahí está 2. ¿Es igual a quién? Menos 4 más V por t. Pero t vale 2. Ya está. Este menos 4 pasa al otro lado como 4 y con 2 nos va a dar 6. Este 2 que está multiplicando a V va a pasar a dividir a 6 y de ahí que V, ¿cuánto vale? 3 metros por segundo. Y ya tenemos, entonces ya tenemos hasta ahí tanto la posición x sub 0 del móvil A como también V para el móvil B. Y con esto finalmente ya podemos dar la respuesta. Nos preguntan aquí el tiempo en el cual los móviles o los atletas se encuentran. Eso quiere decir que sus posiciones para ese instante deben de ser iguales. Entonces vamos a igualar. La posición del móvil A es x sub 0, que vale 1, menos 2t. Esto es igual a ¿quién? A la ecuación de movimiento del móvil B, que es menos 4 más v por t, pero v vale 3. Listo. Este menos 2t pasa al otro lado. Entonces tengo 2t más 3t, eso nos va a dar 5t. Este menos 4 pasa al otro lado y con el 1 nos va a dar 5. 5 y 5 se cancelan y de ahí que el tiempo que tardan en encontrarse es igual a 1 segundo. Listo. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hay unos segundos para que le puedan tomar la captura. Igual la clase está grabada, pero si desean pueden tomar la captura. Ahora aquí un pequeño detalle. Voy a analizar un poco para t igual a 2 segundos. Acá tengo el 0. Y para t igual a 2 segundos habíamos inferido que el móvil A o el atleta A debe encontrarse en la posición menos 3 metros. Y ustedes me dijeron, profe, para ese instante el móvil B debe encontrarse en la posición 2 metros. Claro, porque ahí están separados 5 metros. Pero la pregunta es, ¿y por qué no pudo haber estado en la posición menos 8 metros? Si también ahí la distancia que los separa es 5 metros. ¿Por qué el móvil B no podría estar en la posición menos 8 metros? Yo no le puse valores, profesor, al final salió se van, porque cuando le sales con el valor absoluto, en sí o sí va a salir el tiempo positivo. Y eso es lo que le cambia, y por eso es que al final cuando igualas las funciones, se van. No, no depende mucho del valor. En este caso lo vi así. Ya, claro, esa es una alternativa, así es. Pero hay otra también. Nos dice aquí que V, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Ah, positivo. Quiere decir que el móvil se está desplazando a la derecha o a la izquierda. Derecha. A la derecha, muy bien. Inicialmente el atleta A, ¿dónde se encontraba? En la posición menos 4 o en la posición 1. Los 4. Ojo, inicialmente el atleta A, ¿dónde se encontraba? En la posición 1 Ah, ya, metro. perdón. Un metro, sí. En la posición 1 metro, ¿cierto? En la posición 1 metro. Ese es para el móvil A. Para el móvil B, inicialmente se encontraba en la posición menos 4.
Entonces, ojo, aquí inicialmente se encontraba el atleta A. Si nos dice que su velocidad es positiva, no en este caso para el móvil B, perdón, para B, perdón, para B. Ahí está, para B igual a 0, se encuentra en la posición -4. Si su velocidad es positiva, quiere decir entonces que para un tiempo t posterior, se va a encontrar en posiciones que sean más cercanas al 0, en la parte negativa, y más alejadas del 0 para la parte positiva. Entonces no podría ser la posición -8, ya que en ese caso imaginemos que es en la posición -8 para t igual a 2 segundos. Quiere decir que el atleta B se está desplazando a la derecha o a la izquierda. Inicialmente está en la posición -4 y asumo que luego se encuentra en la posición -8. En ese Ya caso veo. se estaría hacia la izquierda y estaríamos contradiciendo justamente la condición del problema. ¿Sí? Por eso que en este caso, para t igual a 2 segundos, el atleta B necesariamente debe encontrarse en la posición 2 metros, ya que ahí se observa que pasó de la posición -4 a la posición +2, o sea que se está desplazando hacia la derecha, o que su velocidad es positiva. Bien. Bien, unos segundos más para pasar luego a la siguiente diapositiva. Bien, problema 5. Ya, este está más fácil. Nos dice, un automóvil se desplaza sobre una pista recta en la dirección del eje X según la gráfica velocidad-tiempo, mostrada en la figura. Pregunta, ¿cuál es la distancia recorrida por el automóvil entre 10 y 35 segundos? Bien. Si quiero conocer la distancia, entonces eso lo obtengo a partir del área, pero esa área debe ser obtenida entre 10 y 35 segundos. Entonces sería toda esta área. Lo voy a sombrear así por intervalos. En este intervalo celeste, en este intervalo marrón, en este intervalo de color verde, y finalmente este otro intervalo, hasta t igual a 35 segundos. Entonces sí tenemos como que 4 regiones, como que 4 áreas. La de celeste, marrón, verde y amarillo. El detalle está que para conocer las áreas de celeste y amarillo, tenemos que conocer cuánto vale la velocidad para t igual a 10 y para t igual a 35 segundos. Y eso va a ser relativamente sencillo, ya que de 0 a 15, la velocidad se incrementa de forma lineal, ¿cierto? Bien. Entonces, esto ya quedaría como para ustedes hacer lo siguiente. Van a conocer cuánto vale la velocidad para el instante de 10 segundos, que le puedo llamar un V1. También van a tener que conocer la velocidad del móvil para t igual a 35 segundos. ¿Correcto? Ahí 35 segundos. Le llamo un V2. De tal manera que ustedes suman el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. La suma de esas 4 áreas nos va a dar directamente la distancia recorrida entre t igual a 10 y t igual a 35 segundos. Ahí lo vamos a indicar. Sería el área 1 más el área 2 más el área 3 y más el área 4. Bien, ahí ustedes lo complementan para luego conocer cuánto vale V1 y V2. Reemplazan ahí las expresiones correspondientes para hallar cada área según la forma geométrica. Suman todo y obtienen la distancia. Así en forma general.
Entonces hay unos segundos para luego pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, por una cuestión de avanzar más rápido o de hacer una mayor cantidad de problemas, les voy a dejar así indicado la expresión general, de tal manera que ya ustedes en casa, con calma, determinan cuánto vale V1 y V2. Y con eso complementan para hallar esas áreas, A1 y A4. Las otras áreas sí están más fáciles, la de 2 y la de 3, porque sí se conoce tanto su base como su altura. Bien, pasamos entonces al siguiente problema. Y tengo el número 6. Aquí también les voy a dejar indicado. Nos dice, un cuerpo en caída libre pasa frente a una ventana que tiene una altura de 1,35 metros durante 0,3 segundos. Pregunta, ¿desde qué altura sobre la ventana se soltó el cuerpo? Bien. Nos dice que ese cuerpo ha sido soltado. Entonces quiere decir que su rapidez inicial es igual a 0. Entonces tengo aquí ese cuerpo que ha sido soltado. ¿Correcto? Y por acá tenemos el perfil de esa ventana. Le voy a indicar así un h minúscula, donde en este caso h minúscula es 1,35 metros, pero lo voy a dejar así expresado en forma general, ¿correcto? Y bueno, antes de que pase por frente a esa ventana, ha tenido que descender. Vamos a indicar aquí este perfil de color marrón como si fuera la pared. Y eso le indica un h mayúscula para poder diferenciar. Bien, voy a asumir que desde que fue soltado hasta que llega a la parte superior de la ventana, le ha demorado un tiempo t, ¿correcto? Hasta ahí un tiempo t. Pero nos dicen que pasó frente a la ventana, ¿qué tiempo? Frente a la ventana pasó 0,3 segundos. Quiere decir entonces que desde que fue soltado hasta que llegó a la parte más baja de la ventana, a la parte inferior de la ventana, le demoró un tiempo que sería t más 0,3 segundos. Bien, ¿cómo voy a resolver este problema? Pues planteando lo siguiente, que en general la altura que desciende un cuerpo es igual ¿a quién? A la rapidez inicial por el tiempo, pero la rapidez inicial vale 0, entonces ese producto vale 0. Luego sigue más porque está cayendo un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo t al cuadrado. Entonces, esta expresión es la que voy a emplear para el problema. Veamos, para el tiempo t, hasta el tiempo t nada más, hasta el tiempo t empleado en ese primer intervalo, la altura que ha descendido es h mayúscula. ¿Y esto es igual a cuánto? Bueno, g que vale 10 entre 2 sería 5, o sea 5t cuadrado. ¿Correcto? Eso es hasta el tiempo t. Pero luego vamos a añadirle esos 0,3 segundos, o sea que en el tiempo de t más 0,3 segundos, ¿qué altura ha descendido? Ha descendido a h mayúscula más h minúscula. Y esto debe ser igual ¿a quién? A 5 por el tiempo elevado al cuadrado, pero ese tiempo en este caso es t más 0,3. Muy bien. Observo justamente que este h mayúscula, ¿quién es? De la ecuación anterior, la que está arriba, él es 5t cuadrado. Entonces voy a tener ahí 5t cuadrado más h minúscula es igual a 5, paréntesis, t más 0,3 y este elevado al cuadrado. Este 5t pasa a restar al otro lado y voy a factorizar el 5. Y obtengo esto. Listo. Esto de aquí se asemeja o no se asemeja a esto que conocen de álgebra. A cuadrado menos b cuadrado. A ver, ahí comparen. Lo que está entre corchetes, ¿se asemeja o no se asemeja a esto? De a cuadrado menos b cuadrado.
A ver, ahí un like, ahí sí se asemeja, si tiene la forma. Entonces, ¿esto cómo lo pueden desarrollar? Sería 5. Diferencia de cuadrados. Claro, así es. Esto sería como un A más B por un A menos B. Entonces aquí el A sería T más 0,3. Y B, bueno, sería T. Entonces la suma de ambos, ¿qué nos va a dar? 2T más 0,3. Ahí tenemos la parte de la suma. La diferencia, ¿qué nos va a dar? Sería T más 0,3 menos T. ¿Y eso qué nos da? 0,3. Listo. Como tienen justamente ustedes el valor de H, que es la altura de la ventana, 1,35 metros, entonces ahí justamente van a tener una sola incógnita, ya que H es dato el problema, 1,35 metros. De ahí despejan y van a conocer cuánto vale ese tiempo T. Bien. Con ese tiempo T obtenido, van a reemplazarlo en esta expresión, donde dice H mayúscula es igual a 5T elevado al cuadrado. Y con eso van a obtener justamente el H mayúscula, ya que les preguntan desde qué altura sobre la ventana se soltó el cuerpo. Entonces, con este tiempo T, reemplazan en la primera expresión, donde H mayúscula es igual a 5T cuadrado, y con ello obtienen justamente esa altura sobre la cual ha sido soltado el objeto con respecto a la ventana. Bien, así lo dejo indicado para que ustedes ya puedan reemplazar. Y esto ya es en general, ¿no? Porque esa altura de la ventana puede ser otro valor, ¿correcto? Ahí tienen ustedes en forma general. Ahí unos segundos. Bien, si no hay consultas, observaciones hasta aquí, entonces paso al siguiente problema. Bien, número 7. Nos dice, un motociclista realiza una acrobacia impulsándose horizontalmente con una rapidez de 10 metros por segundo, desde una altura h igual a 20 metros. Pregunta, ¿con qué rapidez llegará al suelo? Bien, un problema típico. El motociclista sale disparado y va a impactar aproximadamente en esta posición. Ahí yo deseo conocer su rapidez. Entonces hay que tener presente que durante su vuelo ha realizado una trayectoria semiparabólica. Quiere decir que tiene dos componentes de velocidad, una en la horizontal y la otra en la vertical. Una componente horizontal y una componente vertical de la velocidad. Con esas dos componentes recién podré conocer cuánto vale la magnitud o el módulo de quién, de la velocidad. Ya que él se obtiene como la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical elevado al cuadrado. Bien, ¿cuánto creen que vale la componente horizontal de la velocidad? ¿Será 10? ¿O quizás mayor o menor de 10? 10. 10, así es. ¿Y por qué? Porque nos dice que inicialmente el motociclista se estaba desplazando de forma horizontal, con una rapidez de ¿cuánto? De 10 metros por segundo. Entonces, una vez que sale disparado y describe esta trayectoria semiparabólica, esa rapidez horizontal permanece constante, ya que en horizontal realiza un MRU. Entonces, este de aquí ya se conoce. Este vale 10 metros por segundo. Lo que faltaría conocer es la componente vertical de la velocidad. ¿Y esto cómo lo obtengo? Veamos. Si inicialmente se está desplazando de forma horizontal, entonces, en el instante que sale disparado, ¿cuánto vale la velocidad inicial, pero ojo, en la vertical?
la velocidad inicial en la vertical. ¿Cuánto vale? 0. 0, así es, muy bien, perfecto. Entonces tengo la velocidad inicial, tengo la altura, que vale 20 metros, y quiero conocer esta velocidad final en la vertical. ¿Qué expresión podríamos utilizar con esos datos? Por ejemplo, esta, que la rapidez final en el eje vertical al cuadrado es igual ¿a quién? A la rapidez inicial en el eje vertical elevado al cuadrado. En este caso más porque está cayendo. 2 veces ¿quién? La magnitud de la aceleración de la gravedad, G, ¿por cuánto? Por la altura h. Reemplazamos, sabiendo que él vale 0, entonces nos queda que él al cuadrado es igual a 2 que por h. Listo. No es necesario aquí sacar la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es la componente vertical de la velocidad elevado al cuadrado. Entonces, ese resultado obtenido de aquí, reemplazando el valor de la gravedad y la altura h por dato y multiplicando todo esto por 2, obtienen cuánto vale esa componente vertical de la velocidad al cuadrado. Ese resultado lo reemplazan aquí. También van a reemplazar el valor de esta componente horizontal que vale 10, lo elevan al cuadrado, a todo eso le sacan la raíz cuadrada y con ello finalmente ¿qué obtienen? La rapidez con la cual impacta al suelo, o el módulo o la magnitud de la velocidad en el instante que impacta o llega al suelo. Bien. Ahí unos segundos para que le puedan tomar. Sí, dígame. ¿No se supone que cuando la motocicleta empieza a caer, su velocidad horizontal 10 también cambia? Ojo, la componente horizontal de la velocidad en el movimiento parabólico permanece constante en todo momento. La componente horizontal, ya que en la horizontal realiza un MRU. ¿En dónde está cambiando? En el eje vertical. Y claro, también cambia su rapidez, porque como está cambiando el valor de la componente vertical, entonces también cambia el valor de su rapidez. Pero ojo, la componente horizontal de la velocidad en todo momento permanece constante, Incluso antes del lanzamiento. incluso antes del lanzamiento, así es. Ok, gracias. Ok, gracias también a usted. Porque, ojo, ahí nos dicen justamente que el motociclista se está desplazando inicialmente de forma horizontal. Quiere decir que en el eje vertical su velocidad vale 0. Y justo cuando despega, o cuando se lanza, esa componente horizontal de la velocidad permanece constante. Para ese instante su velocidad en el eje vertical vale 0. Y luego ya cuando describe esa trayectoria semiparabólica, su componente horizontal de la velocidad permanece constante y ahora la componente vertical de la velocidad se incrementa en módulo o en magnitud hasta que finalmente impacta o llega al suelo. Bien, uy, perdón. Bien, ahí unos segundos. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 8. Nos dice, las manecillas de un reloj marcan las 9 horas. ¿Cómo se muestra en la figura? Pregunta, ¿a qué hora y antes de las 10 horas? El horario y el minutero de este reloj se sobreponen. O sea, una manecilla va a estar encima de la otra. Bien. Para esto entonces tenemos que hacerlo algo análogo a un problema que vimos anteriormente. Si las manecillas se superponen, entonces para ese instante, ¿cómo deben de ser sus posiciones, en este caso angulares, tanto para el minutero como para el horario?
para ese tiempo t, cómo debe ser la posición angular tanto del minutero como del horario. ¿Iguales o diferentes? Iguales, así es, iguales. ¿Y cómo obtengo estas posiciones angulares? Bien, como las manecillas giran realizando un MCU, ¿correcto? Un MCU, entonces del MCU que se recuerda que la posición angular final es igual a ¿quién? A la posición angular inicial más ¿quién? La rapidez angular por el tiempo. En este caso, tenemos que analizar cuánto vale la posición angular inicial, tanto para el minutero como el horario, así como también su rapidez angular. Bien. Primero vamos con las rapideces angulares. ¿Cuánto vale en este caso la rapidez angular para el minutero? Una forma sería de esta. Que la rapidez angular para el MSU se puede definir de dos formas equivalentes. Una de ellas, 2pi por la frecuencia, y la otra es 2pi entre el periodo, donde el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Entonces aquí sería para el minutero tenemos ahí 2pi entre el tiempo. ¿Qué tiempo tarda en dar una vuelta completa al minutero? El de rojo es el minutero. 60 minutos. Claro, 60 minutos o una hora, ¿correcto? O una hora. ¿Sí? En este caso lo voy a expresar en horas. Entonces sería aquí 2pi entre el tiempo, ese periodo, que sería en este caso una hora. Entonces ahí vamos a tener que la rapidez angular del minutero es igual a 2pi radian por cada hora. Muy bien, esto es ojo para el minutero. Ahora vamos con la rapidez angular de ¿quién? Del horario. Es de 2pi entre el periodo. ¿Y cuánto vale el periodo para el horario? 12 horas. 12 horas, así es, 12 horas. Muy bien. Porque claro, estamos hablando del reloj, ¿cierto? Entonces, para este reloj, el periodo del horario es 12 horas. Entonces, su rapidez angular para el horario sería en este caso pi sextos. Radian por cada hora. Entonces, hasta ahí ya tenemos las rapideces angulares. ¿Qué nos falta conocer también? Las posiciones angulares, ¿correcto? Las posiciones angulares. Aquí va a depender de su sistema de referencia. Por ejemplo, ustedes podrían colocar como sistema de referencia para medir el ángulo de esta forma. De tal manera que aquí ustedes pueden plantear que como las agujas del reloj avanzan en un sentido horario, entonces comencemos a calcular o medir ese ángulo a partir de dónde. Ahí va a depender de ustedes, del eje horizontal o del eje vertical. Ahí va a depender de ustedes. ¿Dónde quieren tomar ese eje de medición? ¿En la horizontal o en la vertical? Por ejemplo, vamos a suponer que lo toman en el eje vertical. Entonces, a partir de aquí, digamos ahí sería un θ igual a 0, ¿correcto? Entonces, θ igual a 0, por acá sería θ igual a 90, ¿no? Grados hexagesimales, su equivalente en radianes, es pi medios. Por acá tendríamos entonces, ¿cuánto? 180, o su equivalente, pi. Y por acá, ¿cuánto? 270, o su equivalente a 3 pi medios. Bien, entonces aquí tenemos que la posición angular inicial para el minutero, ¿cuánto vale? 0. Del gráfico, ¿cuánto vale la posición angular
para el horario, ¿cuánto vale? ¿En qué posición angular se encuentra inicialmente el horario? Esta de color azul. Para t igual a 90, 180 o 270. Está en 270 o 3 pi medios. Listo, ya tenemos. Entonces ahí, finalmente lo que planteamos es lo siguiente. Que para ese tiempo t, que aún no sé cuánto vale, la posición angular tanto del minutero como del horario deben de ser iguales. Para el minutero sería entonces posición angular inicial. ¿Cuánto vale? 0. ¿Más quién? Su rapidez angular, que en este caso vale 2pi, y esto por el tiempo t. Esto va a ser igual a quién? Para el horario. Vamos a indicar así horario, ya que mi h parece la m, para el horario, ¿no? Para diferenciarlo. Esto para el horario. Bien. Para el horario sería entonces su posición angular inicial. ¿Cuánto vale? 3 pi medios. ¿Más cuánto? Más su rapidez angular del horario. ¿Y eso cuánto vale? Pi sextos. Y esto luego por el tiempo t. De ahí finalmente ustedes despejan y obtienen el tiempo t. Listo. A ese tiempo le suman, ¿no? Le suman la hora actual, 9 AM, para saber cuál es la hora, ¿no? Porque ojo, les preguntan la hora, no les preguntan qué tiempo ha transcurrido, sino les preguntan la hora. Entonces, a esa hora actual, 9, le tienen que sumar el tiempo obtenido aquí. Y esa sería finalmente ya la respuesta a ese problema. Bien, hay unos segundos. Bien, pasamos entonces al siguiente problema. En 3, 2, 1, va. Y tenemos ahora el problema número 9. Nos plantea lo siguiente. Un camión de carga pesada sube por un plano inclinado que forma un ángulo de 16 grados respecto al horizontal y además con una aceleración constante de magnitud 2 metros segundo al cuadrado. Si el camión transporta un cajón de masa 100 kilogramos, el cual está por resbalar, ojo, está por resbalar, pregunta, determine el coeficiente de rozamiento entre el cajón y la plataforma del camión. Bien. Si nos dice que el sistema se desplaza con aceleración, entonces en ese eje en el cual existe aceleración, ¿qué le voy a plantear? ¿Primera ley de Newton o la segunda ley de Newton? En el eje en Primero, el cual... ¿Primera están seguros? ¿Seguras? Ojo, si tenemos aceleración, entonces en el eje paralelo en el cual existe aceleración, vamos a plantear la segunda ley de Newton. Y en el eje en el cual no existe aceleración, allí vamos a plantear la primera ley de Newton. Para eso entonces vamos a tener que graficar las fuerzas que actúan sobre esa caja o sobre esa carga. Entonces acá tengo a esa carga y por aquí la superficie, la cual está inclinada un ángulo θ. Bien, graficamos las fuerzas. Esa caja tiene masa y por lo tanto un peso, y el peso lo grafico verticalmente hacia abajo, o en la dirección de la aceleración de la gravedad.
Bien, ¿qué otra fuerza actúa sobre esa caja? Esa caja está en contacto con una superficie. Por lo tanto, la superficie le ejerce una fuerza normal. Ahí tenemos entonces la normal. ¿Qué otra fuerza? Esta caja, de forma natural, tiende a ir hacia arriba o hacia abajo. De forma natural. Tiende a ir hacia arriba o hacia abajo. De forma natural, el objeto tiende a ir hacia abajo. Pero ¿qué fuerza lo está evitando que deslice hacia abajo? La fuerza de rozamiento. Y para eso la fuerza de rozamiento, ¿cómo debe ser? ¿En diagonal hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, así es. Ahí tenemos entonces la fuerza de rozamiento. Pero además, esta carga con el camión se están desplazando con una cierta aceleración. Listo. Bien. Observo que la fuerza de rozamiento es paralela a la aceleración y la normal es una fuerza perpendicular a la aceleración. Sin embargo, el peso no es ni paralela ni tampoco perpendicular con la dirección de la aceleración. Entonces, ¿qué le voy a hacer al peso? Lo voy a descomponer. Lo voy a descomponer en una componente que sea paralela y en otra que sea perpendicular con la aceleración. Entonces tengo por aquí su componente perpendicular. Ahí está. Y por acá su componente que es paralela a la aceleración. O con otro color para que se pueda diferenciar. Un ratito. Este está en color negro. Y esta otra está bien. Listo. Bien. Voy a descomponer el peso en esta componente paralela y en esta otra perpendicular con respecto a la aceleración. Para eso entonces tengo que utilizar la geometría del problema. Si este ángulo es teta, ¿dónde se ubica ese ángulo teta? Aquí arriba, ángulo celeste, o aquí abajo, ángulo lila. ¿Dónde debe estar ubicado ese ángulo teta? En ese triángulo. ¿En celeste o en lila? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Debe ser el de color celeste. Ese ángulo es teta. Bien. Entonces con ello vamos a poder expresar correctamente cada componente. De ahí que la componente perpendicular con la aceleración es igual a ¿quién? Al peso. Por el coseno de teta. Y la componente que es paralela a la aceleración es igual a ¿quién? Al peso. Por el seno de teta. Bien. En el eje perpendicular a la aceleración, allí vamos a aplicar la primera ley de Newton. O sea que ahí vamos a aplicar que sumatoria de fuerzas, entre comillas, los que van hacia arriba, es igual a sumatoria de fuerzas, entre comillas, de los que van hacia abajo. En este eje perpendicular al plano inclinado o en el eje perpendicular a la aceleración. En ese eje, ¿qué fuerzas van hacia arriba? La normal. En ese eje, ¿quiénes van hacia abajo? Esta componente del peso. De ahí que la normal es igual al peso por el coseno de teta. Listo. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje paralelo a la aceleración. Ahí tenemos entonces sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. Primero van las fuerzas que tienen igual dirección que la aceleración y luego se restan todas aquellas que tengan dirección opuesta con la aceleración. Del gráfico se aprecia que esa fuerza que tiene igual dirección que la aceleración es la fuerza de rozamiento.
y es la única. Ahora vienen todas aquellas fuerzas que tienen dirección opuesta a la aceleración. Y en este caso es esta componente del peso, que es el peso por el seno de teta. Este es igual a ¿quién? A la masa de esa carga por la aceleración. Listo. Pero además se sabe que la fuerza de rozamiento, por definición, es igual a ¿quién? A mu por la normal. Este de aquí, por definición, es igual a mu por la fuerza normal. Entonces, en el siguiente paso vamos a reemplazar ello. Ahí está, mu, ¿por quién? La normal. ¿Y como cuánto vale la normal? La normal vale el peso por el coseno de teta. Esto luego sigue menos el peso por el seno de teta. Y todo es igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. El peso además es mg, ¿cierto? De ahí, ¿qué se va a cancelar? De esa última expresión, ¿qué se puede cancelar? La masa, ¿no? Se cancela la masa y por aquí también la masa. Entonces, finalmente, ¿qué nos va a quedar? Nos queda por acá mu, ¿por quién? Por g, por el coseno de teta, menos, nos queda en este caso g, seno de teta, es igual a ¿quién? A la aceleración. Ahí finalmente despejan y obtienen el valor de mu. Ya que del problema es dato la aceleración, también les dan como dato el ángulo teta y con ello van a conocer el valor de la función seno y el valor de la función coseno de ese ángulo. También se conoce el valor de la aceleración de la gravedad y con ello despejando obtienen el valor de mu. Ya. Ahí lo dejo expresado en forma general, ya que esto les va a servir para cualquier valor de teta o cualquier valor de la aceleración. Profesor, Sí, dígame. disculpe, en la 7, cuando hallamos el valor de la rapidez, es la del eje Y, pero te pide con qué rapidez llegar al suelo. ¿Esa es la del eje Y o el total tiene que ser? La del total, así es. Por eso ahí le puse en el gráfico final una especie de V en forma diagonal, ¿cierto? Puse Pero una sí, no horizontal habría V. respuesta, entonces no habría clave, perdón. Posiblemente, quizás, ¿no? A ver, revisen por si acaso, ¿no? Pero la respuesta es esa, V, ¿no? V, esa diagonal, que es la raíz cuadrada de la componente horizontal, que si mal no recuerdo vale 10, o sea, 10 al cuadrado, más la componente vertical al cuadrado, que sería en este caso 2 veces G 22. por H, ¿no? 2 veces G por H. Si mal no recuerdo, H vale 20, entonces sería 2 por la gravedad que vale 10 y por la altura H que vale 20. Entonces ahí nos va a dar 400. Entonces tendría acá 10 al cuadrado 100 más 400. ¿Eso que nos da? 500. Entonces la respuesta sería ahí 10 raíz cuadrada de 5, si no me equivoco. Bien, hay unos segundos más. Bien, entonces continuamos. Si me consultas hasta aquí. Bien. Problema número 10. Problema número 10. Nos dice, la figura muestra una bola de masa de 0,1 kilogramos que oscila en un plano vertical sujeta al extremo de una cuerda ideal de longitud 0,5 metros. Si su rapidez es 2 metros por segundo en el instante en que la cuerda forma un ángulo de 37 grados con la vertical, pregunta, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Bien, para este problema tenemos que graficar las fuerzas para ese instante en el cual θ vale 37 grados. Una de esas fuerzas sería su propio peso. Y el peso lo grafico verticalmente hacia abajo o en la dirección de la aceleración de la gravedad.
¿Qué otra fuerza actúa en ese cuerpo? Si tenemos aquí una cuerda, entonces le ejerce una tensión. Ahí está, la tensión T. Ahora aquí un pequeño detalle. Para ese instante, ¿este cuerpo tiene o no tiene aceleración? Para ese instante, ¿este cuerpo tiene o no tiene aceleración? Se observa que este cuerpo está describiendo una trayectoria de tipo circular. Y cuando un móvil describe una trayectoria circular, tiene una aceleración. ¿Cuál es esa aceleración? Que sí o sí está presente en todas las trayectorias circulares, ya sea esta el tipo MCU o del tipo MCUV. Es la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta, como indica su nombre, siempre está apuntando hacia dónde? Hacia el centro de la trayectoria circular. Entonces aquí tengo una aceleración centrípeta. Observo que la tensión y la aceleración centrípeta tienen igual dirección, pero además observo que el peso y la aceleración centrípeta no tienen una dirección que es ni paralela ni perpendicular. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer al peso? Lo voy a tener que descomponer, ¿correcto? Lo voy a tener que descomponer en una componente que sea paralela y en otra que sea perpendicular a la aceleración centrípeta. Bien, entonces vamos a descomponer a ese peso en una componente paralela y en una componente perpendicular. Bien, si este ángulo es teta, entonces este ángulo teta, ¿dónde está ubicado? Por geometría del problema, este de aquí sería el ángulo teta, ¿correcto? Entonces la componente que es paralela a la aceleración debe ser igual a ¿quién? Al peso. Debe ser igual al peso por el coseno de teta. Y la componente que es perpendicular con respecto a la aceleración centrípeta es el peso por el seno de teta. ¿Con qué componente debo de trabajar? Con aquellas que tengan igual dirección o dirección opuesta a la aceleración centrípeta. O sea, en este caso con la componente peso por el coseno de teta. Bien. Entonces ahora en ese eje planteamos sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y donde la aceleración centrípeta, además, ¿cómo se puede expresar? En función de los datos que tenemos, que es la rapidez y la longitud de la cuerda, o sea, el radio que describe, me conviene la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Bien, en esa sumatoria de fuerzas, primero van aquellas que tengan igual dirección que la aceleración centrípeta. En este caso, la tensión. Ahí está, T. Luego, restamos todas aquellas fuerzas que tengan dirección opuesta a la aceleración centrípeta. En este caso, el peso por el coseno de teta. Esto va a ser igual a ¿quién? A la masa de ese objeto por la aceleración centrípeta, que lo puedo expresar como la rapidez tangencial elevado al cuadrado entre el radio. Listo. Y finalmente, a partir de ahí, despejando, obtengo el valor de la tensión de la cuerda. Ya que nos dan como dato la masa, la gravedad también se conoce, nos dan como dato la longitud de la cuerda, que corresponde al radio de la trayectoria circular. También nos dan el ángulo teta para ese instante, 37 grados, y nos dan también la rapidez para ese instante, para esa posición que vale 2 metros por segundo. Con ello finalmente despejando, obtienen el valor de la tensión. Bien. Allí unos segundos.
Ahora, en el tiempo que nos queda, obviamente no voy a poder hacer todos los problemas, ¿no? Los 32. Entonces, de los problemas que aún no estoy haciendo, ¿cuál desean que resuelva? A ver, ahí en el chat voy a indicar el número de problemas que resuelva, ya que por el tiempo no voy a alcanzar los 32 problemas. Profesor, ¿puede ser la 24? La 24. Ok, entonces de aquí hacemos un salto largo hasta el problema número 24. Unos segundos más para que le puedan tomar la captura. Bien, entonces nos vamos hasta el problema número 24. Ok, número 24. Nos dice lo siguiente. Un circuito eléctrico consta de una batería de 3,04 voltios y resistencia interna de 0,1 ohmios. El circuito contiene dos focos de potencia de 30 watts y de 90 watts. Si la pila genera una corriente eléctrica de intensidad 400 miliamperios, pregunta, ¿cuál es la potencia calorífica disipada en la resistencia equivalente de los dos focos? Muy bien. Bien. Entonces, vamos a indicar aquí a la parte interna de esa batería. Acá tengo su parte positiva y por acá su parte negativa, ¿correcto? Al interior tenemos una resistencia eléctrica. Ahí indicamos entonces la resistencia eléctrica, R minúscula. Bien, vamos a indicar aquí también los puntos A y B. Entonces por acá tendría el extremo A y por aquí el extremo B. Nos dice que esa fuente pila o batería, ¿no?, nos proporciona una corriente eléctrica de intensidad 400 miliamperios. Entonces por aquí tenemos una corriente eléctrica. Y, muy bien. Lo que quiero conocer es la diferencia potencial en los extremos A y B. ¿Por qué? Porque esa diferencia potencial en los extremos A y B es la que va a experimentar también estos dos focos. Entonces, antes que nada, debo de conocer la diferencia potencial que hay entre A y B. ¿Esto cómo lo obtengo? De la siguiente manera. Voy a ir de B hacia A siguiendo el sentido de la corriente. Entonces, como parto del punto B, indico ahí potencial en B. Listo. Y me empiezo a desplazar de B hacia A, siguiendo ese sentido de la corriente. Y me encuentro con una resistencia eléctrica. Esa resistencia ofrece una disminución o una caída en el potencial eléctrico. De ahí que se coloca el signo menos, ya que la resistencia ofrece una caída. Menos ¿quién? El producto de R, esa resistencia interna, 0,1 ohmios, por la intensidad de corriente. ¿Cuánto vale? 400 miliamperios. Bien, sigo avanzando. Y me encuentro ahora con la parte negativa de la fuente, pila o batería. Si me encuentro con su parte negativa, aquí cambio de signo y coloco el más. Y luego escribo el valor de esa fuente, pila o batería. Luego ahí escribo el valor de esa fuente, pila o batería, que por dato vale 3,04. ¿Listo? Finalmente, ¿dónde llego? Al punto A. Entonces, esto lo igualamos con el potencial de A. Bien. Este potencial en B lo voy a pasar a restar al otro lado. Entonces voy a tener ahí potencial de A menos el potencial en B es igual ¿a quién? Al valor de la fuente, pila o batería,
3,04 menos el producto de esa resistencia interna 0,1 por la intensidad de corriente. Listo. Hasta ahí ya tengo esta diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial debe ser la misma para cada foco. ¿Por qué? Porque se observa que esos focos están conectados en los extremos A y B. Entonces están conectados en paralelo. Y cuando están conectados en paralelo, ¿cómo es la diferencia de potencial o voltaje? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales, ¿No? así es. Así es, deben ser iguales. Bien. Pero yo no quiero conocer en este caso el voltaje en ellos. Lo que estoy buscando, ¿qué es? La La resistencia. potencia. Claro, así es. Quiero conocer la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque en función de ello voy a conocer la potencia calorífica que disipa justamente esa resistencia equivalente. Pero ¿cómo lo obtengo? Bien, sigamos aquí. Vimos que la potencia puede ser expresado ¿de qué manera? De tres formas equivalentes, ¿cierto? ¿Cuál es esa en la cual involucra la diferencia de potencial y además la resistencia eléctrica? ¿O les ayuda aquí? Yo me acuerdo que les dije que la potencia, yo me lo acordaba como el PBI, o sea, potencia igual a ¿quién? Al cuadrado Voltaje por corriente, ¿cierto? Esa es una. Pero el voltaje también se puede expresar como VIR, corriente por resistencia. De ahí que teníamos una segunda forma, que es la corriente al cuadrado por la resistencia. Pero hasta ahí no me conviene ninguna de las dos, porque lo que estoy buscando a partir de esa diferencia potencial es el voltaje. ¿La otra cuál era? La que estaba indicando que era su compañero, o sea, la diferencia potencial al cuadrado, ¿entre quién? entre R. Entre la resistencia, así es. Entonces ahí lo que ustedes van a hacer luego es lo siguiente. Profesor, disculpe, ¿por qué la intensidad iba hacia la izquierda? Ah, ya. En este caso, tener presente que la fuente pila o batería siempre proporciona corriente que sale de la parte positiva. Y la parte positiva, por defecto, siempre es la barrita más larga. Y acá además nos indica justamente cuál es la polaridad, positiva y negativa. Entonces la corriente sale de la parte positiva. Quiere decir que la corriente está yendo de B hacia A. ¿Correcto? La corriente en este caso está yendo de B hacia A. Bien, continuamos ahí. Entonces tengo que la potencia para el foco 1 debe ser igual a ¿quién? A su diferencia de potencial, en este caso entre los puntos A y B, esto al cuadrado entre la resistencia R1. De ahí ustedes van a obtener el valor de R1. De igual manera para el segundo foco, la potencia del segundo foco es igual a la diferencia de potencial o voltaje en los extremos A y B, esto al cuadrado entre el valor de esa resistencia. Despejando van a obtener el valor de esa resistencia, R2. Muy bien, tienen R1 y R2. Como están conectados en paralelo, su equivalente, ¿cómo lo obtienen? Rápidamente, producto entre la suma. La resistencia equivalente, como están conectados en paralelo, es el producto entre la suma. Listo. Hasta ahí lo que obtienen es la resistencia equivalente. Pero lo que están buscando, ¿qué es? La potencia, ¿cierto? ¿Y cómo obtienen finalmente esa potencia? Recuerden que si yo tengo dos resistencias en paralelo, yo las puedo retirar. Y en su lugar, ¿a quién conecto? A su resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente también va a estar sometida a la misma diferencia de potencial de quién? De los que estaban conectados en paralelo. Entonces de ahí, finalmente, planteamos que la potencia o la potencia calorífica, como deseen, o acerca la potencia, para la resistencia equivalente es igual a ¿quién? A la diferencia de potencial en los extremos A y B elevado al cuadrado, ¿entre quién?
entre el valor de esa resistencia equivalente. Bien, y ese resultado es justamente lo que les están preguntando. Listo. Bien, este problema es un tanto extenso. Así tal como está, es imposible que se les pregunte en el examen. Porque como ven, tiene muchos pasos. Esto es básicamente para poder recordar lo que se vio en aquella oportunidad, ¿no? Y apliquen varios criterios, varios conceptos. Pero así tal como está, es imposible que se les plantee en el examen. Bien, hay unos segundos. Profe, Sí, dígame. la diferencia de potencial sería en sí 3, ¿cierto? Claro, así es, 3 voltios. Así es. Para este caso específico, esa diferencia potencial entre A y B es 3 voltios. Es correcto. Ah, sí, profe, pero al operar todo en este caso no sale la suma 120. Claro, ha coincidido, ¿no? Ha coincidido. Esto es básicamente por los datos, ¿no? Por los datos que les han dado. Ok, profe. Y no siempre coincide, profe, entonces no hay clave, ¿cierto? Porque no hay esa clave. Claro, no siempre coincide, ¿no? Ojo, no siempre va a coincidir. Esto va a depender también, ¿no? Del tipo de problema o del contexto de problema. Por eso acá estoy indicando la formalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si la resistencia interna de la batería no la daban como dato? O sea, te hubieran indicado, desprecie la resistencia interna. Entonces R sería igual a 0. Entonces, esa diferencia potencial, en ese caso, sí coincide con el valor de la fuente, que en este caso sería 3,04 voltios. Entonces no hay clave en sí, ¿no, profe? Porque la clave que sale no... Claro, posiblemente había un error de tipeo, posiblemente, correcto, pero este sería el procedimiento en general. Cuando observen ustedes un problema de este tipo, este es el procedimiento en general. En este caso, para 2 focos, quizás ustedes ven un libro y tiene 3 focos, y la idea es la misma, ya que como están en paralelo, todos ellos tienen la misma diferencia potencial. Bien, ¿algún otro problema? El que ustedes deseen. Hasta el 10 hemos planteado, de ahí hicimos este número 24. En el tiempo que nos queda, ¿algún otro problema que ustedes planteen? El 23, profe. 23. Ok, entonces 23. Retrocedemos. Ya está. Bien. Entonces borramos esto. Nos dice, un alambre metálico de longitud 0,5 metros y área transversal 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Tiene una resistividad eléctrica de 2 por 10 a la menos 8 ohmios metro. Si el alambre transporta una corriente de intensidad 1 amperio, pregunta, determine la magnitud del campo eléctrico en su interior. Bien, vamos a graficar a ese alambre metálico para tener en cuenta la idea del problema. Bien, ahí tenemos la longitud y por aquí su sección transversal de área A. Este alambre además tiene una resistividad eléctrica. Con esto ya puedo conocer la resistencia eléctrica de ese alambre conductor. ¿Y esto cómo se define? Como el producto de la resistividad, ¿por quién? ¿Por el área o por la longitud? Longitud. La longitud, muy bien. Y esto entre el área o la sección transversal. Bien. ¿Qué más? Nos dicen que dentro de ese alambre conductor se está transportando una corriente eléctrica. Voy a asumir que la corriente eléctrica se está dirigiendo hacia la derecha. Sí, vamos a asumir ello. Listo.
Quiere decir entonces que en los extremos del alambre conductor, voy a indicar aquí X e Y, en los extremos del alambre conductor se tiene una diferencia de potencial. ¿Correcto? Bien. Por la ley de Ohm, esa diferencia de potencial entre los puntos X e Y es igual a ¿quién? Voltaje es igual a ¿quién? Corriente por resistencia. Ahí está la corriente I, que nos dan como dato, por la resistencia eléctrica que habremos obtenido con esta relación. ¿Correcto? Con eso entonces tenemos esa diferencia potencial. Pero además vimos en su momento que esta diferencia potencial en función del campo eléctrico es igual a ¿quién? ¿Lo recuerdan? Cuando vimos ahí líneas de campo eléctrico, les expliqué esto y teníamos ahí superficies equipotenciales. ¿Recuerdan? ¿Cómo se relaciona ahí la diferencia potencial con el campo eléctrico y la distancia? Distancia por Ah, campo E eléctrico. por D. Distancia Claro, por campo este de aquí, así es. La magnitud del campo eléctrico por la distancia o distancia por el campo eléctrico. Así es, ¿no? Ya por B es igual que B por A. Perfecto. Entonces, sí, finalmente igualan eso. En este caso concreto, esa distancia D es la distancia de separación entre los puntos X e Y. En este caso, esa distancia, ¿quién es? L. Para este caso concreto, esa distancia de separación entre los puntos X e Y es L. Entonces sería E por L, ahí está, es igual a ¿quién? A la corriente por la resistencia. Vamos a continuar aquí. Ahí está, la corriente por la resistencia. Pero esa resistencia es igual a ¿quién? La resistividad por la longitud entre el área, ¿cierto? De ahí se va a cancelar L con L. Y finalmente el campo eléctrico es igual a ¿quién? A la corriente por la resistividad entre ¿quién? Entre el área. Listo. Ahí reemplazan entonces ustedes los valores y con ello obtienen el campo eléctrico. Bien, ahí unos segundos. El número 30, ok, de aquí pasamos al número 30. Bien, entonces en 3, 2, 1, paso al número 30. Bien, nos dice aquí, una lente delgada convergente proyecta sobre una pantalla la imagen de una lámpara con un aumento de 4 veces. Bien, hasta ahí nada más. Vamos a indicar los datos. La lente es convergente. Quiere decir entonces que la distancia focal, ¿cómo debe ser considerada? ¿Positiva o negativa? Vamos por partes. Dice que la lente es convergente. Entonces, esa distancia focal, ¿cómo debe ser considerada en las ecuaciones? Claro, positiva. Así es, muy bien, positiva, perfecto. Luego nos dice que proyecta una imagen cuyo aumento es 4 veces. Entonces ahí indicamos el aumento es igual a 4. Pero además tener presente que el aumento, ¿cómo se define? Como el cociente de ¿quién?
de la altura de la imagen entre la altura del objeto. También puede ser igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Bien. ¿Qué más nos dice? Si la lámpara y la pantalla se encuentran separadas 10 centímetros. ¿Quién es la lámpara? El objeto. La lámpara es el objeto, ¿correcto? Entonces nos dice aquí que la lámpara y la pantalla están separadas 10 centímetros. O sea que la distancia objeto, ¿cuánto vale? La distancia objeto vale 10 centímetros. Con esto quiero conocer la distancia Profe, focal. ¿cómo sé que si la imagen va a ser derecha o la imagen va a ser izquierda? Derecha. Ah, si va a ser derecha o invertida, ¿te refieres? Ah, perdón, sí, invertida. Ah, ok, claro. Bien. Eso lo podemos indicar aquí. Por ejemplo, a ver un ratito. Tengo aquí 1 entre distancia objeto más 1 entre distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal, ¿cierto? La distancia objeto ya la tengo. Lo que falta conocer es la distancia imagen. Esta distancia imagen, ¿cómo lo obtengo? Comparando justamente el aumento, este aumento, ¿con quién? Con este otro, ya que la distancia objeto ya la conozco. Entonces, a partir de ahí voy a obtener la distancia imagen. Esa distancia imagen se reemplaza aquí. Entonces tendríamos lo siguiente. 1 entre distancia objeto más 1 entre distancia imagen. Esa distancia imagen sería ¿quién? Menos distancia objeto. ¿Por quién? Por el aumento. ¿Cierto? Y todo igual a 1 entre la distancia focal. Bien. Aquí, ojo, estoy asumiendo que la imagen es derecha. Sí, estoy asumiendo que la imagen es derecha. Si asumiendo esto, ojo, si asumiendo esto, la distancia focal te sale positivo, te sale un resultado positivo, entonces quiere decir que la imagen efectivamente es derecha. ¿Correcto? Pero supongamos que resolvemos esto y nos sale una distancia focal negativa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la imagen es invertida? No creo, porque ojo, la condición es la siguiente, que como la lente delgada es convergente, esa distancia focal, ¿cómo debe ser? Positivo. O sea, necesariamente este resultado debe ser positivo. Sí, necesariamente este resultado debe ser positivo. Entonces ahí, digamos, yo les dejo a ustedes para que puedan jugar con las dos situaciones. Cuando el aumento es positivo, o sea, la imagen es derecha, o cuando el aumento es negativo, o sea, cuando la imagen es invertida. En una de ellas, la distancia focal les debe salir positivo y debe ser además congruente justamente con la condición del problema, ya que la lente delgada es convergente. Y ustedes se van a dar cuenta justamente con la práctica cómo debe ser en este caso, en esta situación, el aumento, si debe ser la imagen en este caso derecha o invertida. Bien, jóvenes, eso sería entonces todo por mi parte. Antes de irme, voy a dejar aquí las claves de los ejercicios. Esta última diapositiva. Bien, ahí tenemos las claves de los ejercicios para esta última semana. Ahí le voy a dejar un ratito para que todos le puedan tomar la captura. Muchas gracias también, joven Isaac. Me siento muy honrado de haberlos dirigido durante estas 19 semanas. Ha sido todo un agrado, un honor haberlos dirigido. Les deseo lo mejor de los éxitos en su vida académica y profesional.
y espero que con muchos deseos pues puedan lograr su tan ansiado ingreso. Van a sentir una sensación muy, muy bonita, única cuando logren observar su nombre, ingresé o alcanzó vacante. Así es, por esa semana los van a tratar como reyes, como reinas los van a tratar. Aprovechen ahí su momento. Les van a decir al día siguiente, hijito, hijita, ¿qué quieres comer? Ah, les aseguro. Así es. Muy bien, jóvenes, conmigo será entonces hasta otra oportunidad y esperemos que muy pronto en la universidad. Cuídense mucho. Sean Chao, estudiando, éxitos para todos. Hasta Chao, luego. profe. Gracias, profe. Cuídense mucho. Cuídense. Gracias por todo, Ojalá profe. lo veamos Cuídese. por San Marcos. Así es, jovencito. La San Marco les espera. Muy bien. Cuídense mucho. Éxitos para todos. Que tengan muy bonitos días.